Después de un día completo enseñando en la escuela pública, llegué a casa exhausta. Vi un candado nuevo en la despensa. «Es para que no toques nuestras cosas», dijo mi nuera sin mirarme. Sonreí sin decir nada. Al día siguiente, el candado había desaparecido, y en su lugar dejé una carta. Una que hizo que sus manos temblaran mientras la leía. Sí, así es. Tal como lo estás oyendo, un candado en mi propia casa, en la despensa que yo misma había mandado construir hace 25 años, cuando mi Artur aún respiraba y esta casa olía a café recién hecho y a pasteles por la mañana. Pero déjame contártelo desde el principio, porque esta historia no empieza con un candado. Empieza mucho antes, cuando yo aún creía que ser una buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Mi nombre es Eleanor. Tengo 67 años y durante 42 de ellos fui maestra de primaria en la escuela Lincoln Elementary, en el barrio de Jefferson Park. Enseñé a leer a más de 800 niños. Les di cariño cuando en sus propias casas no lo tenían. Y jamás imaginé que mi propio hijo me haría sentir como una intrusa en el lugar donde crié a 3 hijos y enterré a un marido. Aquel martes llegué cansada. Me dolían las piernas después de pasar toda la tarde de pie vigilando el recreo. Tenía 65 años entonces, a punto de jubilarme. Entré por la puerta trasera como siempre y fui directa a la despensa para coger las galletas de vainilla que guardaba para mi té de la tarde, mi pequeño capricho después de un largo día. Y allí estaba, un candado nuevo, brillante, plateado, colgando de la puerta de mi despensa como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé paralizada. Mi bolso se deslizó de mi hombro. Por un segundo pensé que me había equivocado de casa, que había entrado por la puerta equivocada. Pero no. Allí estaba la baldosa agrietada junto a la estufa que Artur nunca llegó a arreglar. Allí estaban las plantas de albahaca en la ventana. Era mi cocina, mi casa. Entonces oí su voz. «Ah, ya estás en casa». Clare entró en la cocina secándose las manos con un paño. Llevaba esa blusa rosa que, según ella, costó $250 en una boutique del centro, exactamente la misma cantidad que yo gastaba en comida para toda la semana. «¿Qué es esto?», pregunté señalando el candado. Mi voz salió más suave de lo que quería. Aún no entendía lo que estaba viendo. Ni siquiera levantó la mirada. «Ah, Ryan y yo compramos algunas cosas especiales para nosotros. Ya sabes, productos importados, aceite de oliva orgánico, ese tipo de cosas. Y bueno, no queremos que se mezclen con lo demás. Es solo para evitar problemas». Evitar problemas. Como si el problema fuera yo. Pero Clare, esta es mi despensa, mi casa. Finalmente me miró, y en esos ojos marrones que alguna vez pensé que eran dulces solo vi frialdad. «Oh, Eleanor, no te lo tomes de forma personal. Es solo organización. Tú tienes tu espacio, nosotros tenemos el nuestro. Es la forma más saludable de vivir juntos, ¿no crees?» Mi espacio, en mi propia casa. Como si yo fuera una inquilina a la que toleraban. Quise gritar, arrancar ese candado y tirarlo por la ventana. Pero algo dentro de mí, esa parte que siempre fue maestra, la parte que aprendió a medir cada palabra, me hizo callar. Sonreí. «Claro, querida, lo que tú digas». Y me fui a mi habitación. No lloré esa noche. Estaba demasiado furiosa para llorar. Me senté en la cama que compartí con Artur durante 38 años. Y por primera vez en 3 años, me permití ver con claridad lo que había estado ignorando. Mi casa ya no era mía. No había pasado de la noche a la mañana. Era como el moho creciendo en las paredes. No lo ves hasta que está en todas partes. Si esta historia está despertando algo dentro de ti, suscríbete al canal. Porque lo que viene después ni siquiera yo lo vi venir. Hace 3 años, cuando Artur murió de un infarto mientras regaba sus geranios, mi mundo se derrumbó. No solo perdí a mi marido. Perdí el sonido de sus pasos por la mañana, el olor de su loción cuando se arreglaba, esa forma en que me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba. La casa se convirtió en un eco gigante. Ryan, mi hijo menor, vino al funeral con Clare. Llevaban 2 años casados. Me abrazó y dijo:
Mamá, no vamos a dejarte sola. Nos mudaremos contigo hasta que te sientas mejor. Temporal, dijo, solo hasta que volviera a ponerme de pie. Pero lo temporal se convirtió en un mes, luego 6, luego un año, y de pronto habían pasado 3 años, y no solo no se habían ido, sino que habían tomado posesión completa. Al principio fue sutil. Clare empezó ayudando reorganizando la cocina. Es mucho más práctico así, Eleanor. La vajilla Blue de mi abuela terminó metida en un armario alto al que ni siquiera podía llegar. Mis viejas sartenes de hierro fundido, curadas durante años, fueron reemplazadas por sartenes de teflón que, según ella, eran más saludables. Luego vinieron los muebles. Ese sillón es muy viejo, Eleanor. Vamos a donarlo. Y mi sillón marrón, donde Arthur leía el periódico del domingo cada semana, desapareció. En su lugar pusieron un sofá moderno gris que era bonito, sí, pero no era mío. El salón se convirtió en su oficina en casa. Mi cuarto de costura se llenó de cajas con sus cosas. El comedor donde celebrábamos cada cumpleaños, cada Navidad, ahora estaba decorado con arte abstracto que yo no había elegido. Y yo, como una tonta, lo permití. Porque pensé que era amor, que me estaban ayudando a modernizarme, que así era la vida con gente joven. Pero el candado era diferente. El candado era un mensaje. Esa noche, acostada en la oscuridad, recordé algo que le dije a una alumna hace años. Se llamaba Daisy, y su hermana mayor la trataba mal. Le quitaba sus cosas, la hacía sentirse invisible en su propia familia. Daisy, le dije, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña en tu propia vida, ni siquiera por amor. Y yo había hecho exactamente eso. Miré al techo. Las sombras de la farola se movían como fantasmas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí rabia. Y esa rabia, pronto descubriría, era exactamente lo que necesitaba para despertar. Porque lo que Clare no sabía es que las maestras aprenden a leer entre líneas. Y yo acababa de leer su mensaje perfectamente. Lo que tampoco sabía es que yo también sabía escribir. Espera a ver lo que hice con ese candado. Y lo que descubrí después en el portátil. Al día siguiente desperté con una claridad que no había tenido en años, como cuando te quitas unas gafas sucias y de repente ves todos los detalles que habías estado ignorando. Me levanté temprano como siempre. Preparé mi café en la vieja cafetera de filtro que aún me permitían usar, porque la máquina italiana de cápsulas era solo para ellos. Me senté en el pequeño espacio que me quedaba en la mesa del desayuno. Y empecé a recordar. No fue de golpe. Fue como el agua erosionando la piedra gota a gota hasta que ya no reconoces tu propia casa. Dejé que mi mente volviera 3 años atrás, al día del funeral de Arthur. Hacía un calor insoportable para ser noviembre. La iglesia de Saint James estaba llena. Compañeros maestros, vecinos, sus amigos de las noches de póker, las señoras de la tienda de la esquina donde compraba sus puros a escondidas porque yo le regañaba por ellos. Ryan llegó con Clare. Ella llevaba un vestido negro sencillo y el cabello recogido. Me abrazó con suavidad y dijo, «Estoy aquí para lo que necesites, Eleanor». Su voz sonaba sincera. O quizá yo necesitaba creer que lo era. Después del entierro, cuando todos se fueron y la casa quedó en ese silencio terrible que solo conocen los recién enviudados, Ryan tomó mis manos. «Mamá, no puedes quedarte sola. No ahora». «Estaré bien, hijo. Tu padre me enseñó a ser fuerte». «Lo sé, pero nos vamos a quedar contigo un tiempo, solo hasta que vuelvas a levantarte. La casa es enorme, tenemos espacio de sobra». Clare asintió a su lado con esa sonrisa que entonces me parecía amable. «Además es temporal, Eleanor. Unos meses como mucho. Así podemos ahorrar para la entrada de nuestra propia casa y tú no estarás sola. Es perfecto para todos». Perfecto para todos. Qué mentira tan bien envuelta. Los primeros días fueron buenos. Clare cocinaba, limpiaba y me acompañaba a las reuniones de padres y maestros cuando yo no tenía energía para ir sola. Ryan arregló cosas de la casa que llevaban años rotas. El calentador de agua,
la cerradura de la puerta del jardín, la fuga del baño. Me sentía acompañada, menos vacía. Pero a la tercera semana Clare empezó con sus sugerencias. Oh, Eleanor, estas cortinas son tan viejas, ¿y si compramos unas nuevas? Tengo muy buen ojo para la decoración. Eran las cortinas color terracota que Arthur y yo habíamos elegido cuando remodelamos el salón, a juego con el suelo de baldosas. Pero yo estaba tan agotada emocionalmente que solo dije, está bien, querida, lo que tú creas. Una semana después mis cortinas terracota estaban en la basura. En su lugar había unas minimalistas blancas que dejaban entrar demasiada luz y hacían que la habitación se sintiera fría. Luego vino el comedor. Estos cuadros de paisajes están pasados de moda. Mira, compré estos en una galería, arte moderno. Le da personalidad a la habitación. Los paisajes eran de nuestro viaje de luna de miel por la costa de Maine. Cada vez que los veía recordaba aquella posada pequeña, cuando Arthur se reía porque nos habíamos perdido buscando una plaza. Pero cuando protesté tímidamente, Clare ya los había guardado. No te preocupes. Los puse en una caja. Tal vez quieras verlos algún día. Algún día. Como si mi propia historia fuera opcional en mi propia casa. Los cambios siguieron llegando como olas. Cada uno pequeño, cada uno supuestamente bien intencionado. Mi colección de porcelana. Ocupa demasiado espacio, vamos a ponerla arriba. Mis plantas del jardín. Están muy desordenadas, voy a reorganizarlas. La estantería del salón con las novelas de Arthur. Estos libros son antiquísimos, ¿los donamos? Y yo, aún aturdida por el duelo, solo asentía porque pensaba que estaba siendo difícil, anticuada, aferrada al pasado. Pero el verdadero cambio llegó cuando empezaron a modificar las rutinas. Los domingos siempre habían sido sagrados en esta casa. Mis dos hijas, Sarah y Emily, venían con mis nietos. Hacíamos un gran asado o chili, lo que nos apeteciera. La casa se llenaba de risas, de niños corriendo, de ese hermoso caos de una familia reunida. 3 semanas después de mudarse, Clare sugirió, ¿y si hacemos estas cenas cada 2 domingos? Ryan y yo necesitamos nuestros domingos para descansar. Luego fue, ¿y si lo hacemos una vez al mes? Y luego simplemente dejaron de hacerse. Un domingo Sara apareció sin avisar con un pastel y flores. Clare abrió la puerta en pijama, molesta. Oh, Sara, no sabíamos que venías. No tenemos nada preparado. Ryan y yo estábamos a punto de salir. Mi hija me buscó con la mirada. Yo estaba en la cocina, avergonzada, sin saber qué decir. Pensé que aún hacíamos comidas familiares, dijo Sara con la voz tensa. Bueno. Ahora todos vivimos juntos. Solo necesitamos coordinarnos mejor, ¿no crees? Coordinarnos, como si ver a mi propia hija requiriera cita previa. Sara dejó el pastel sobre la mesa, me dio un beso frío en la mejilla y se fue. No volvió en 2 meses. Mis amigas recibieron el mismo trato. Mi mejor amiga Carol, con la que tomaba café todos los jueves desde hacía 20 años, dejó de venir. La última vez que llegó, Clare estaba haciendo yoga en el salón con música electrónica a todo volumen. Oh, lo siento, Carol. No sabía que venías. Esta es mi hora de ejercicio. Carol, incómoda entre esterillas de yoga y el incienso que Clare había encendido, bebió su café rápido y se fue. Deberías avisarme cuando vengan tus amigas, me dijo Clare después sin levantar la vista del teléfono, para no tener que interrumpir mi horario. Su horario, en mi salón, en mi casa. Poco a poco mi vida social desapareció, y con ella desaparecieron los testigos de lo que estaba pasando. Pero lo peor aún estaba por venir. Lo peor fue cuando empecé a notar que Clare no solo estaba cambiando la casa. Estaba cambiando a mi hijo. Ryan siempre había sido cariñoso. Solía llamarme cada 2 días antes de mudarse. Me preguntaba cómo estaba, me contaba de su trabajo en la ferretería, hacía chistes malos que me hacían sonreír. Pero ahora, viviendo bajo el mismo techo, casi no me hablaba. Llegaba tarde del trabajo y se iba directo a su habitación. Si intentaba preguntarle por su día,
respondía con monosílabos. Bien, cansado, hablamos luego. Pero ese luego nunca llegaba. Una noche los oí discutir en su habitación. La pared era fina. Tu mamá preguntó si podemos llevarla al médico el martes, dijo Ryan. ¿Por qué? Es una mujer adulta, puede ir sola. Clare, es mi madre. Exacto. Es tu madre, no la mía. Ya tengo bastante con trabajar y mantener esta casa en orden. No voy a ser también su enfermera. Hubo silencio. Esperé a que Ryan me defendiera. Esperé que dijera algo, lo que fuera. Pero no dijo nada. Y en ese silencio entendí algo terrible. Mi hijo la estaba eligiendo a ella por encima de mí. No de forma dramática ni cruel, solo con silencio, con ausencia, dejando que ella hablara sin contradecirla. Me metí en la cama temblando, no de frío, sino de rabia impotente. Al día siguiente fui al médico sola. Y así, poco a poco, estaba sola en el supermercado, sola en las reuniones de padres y maestros, aunque estaba a punto de jubilarme, sola en esta casa llena que se sentía más vacía cada día. Clare empezó a cocinar solo para ella y para Ryan. Decía que estaban en una dieta especial. Dejaban sus platos sucios para que yo los lavara. Ocupaban el televisor del salón con sus programas. Ponían música que yo no entendía. Tenían visitas que ni siquiera me presentaban. Y yo me hacía cada día un poco más pequeña, un poco más invisible en mi propia vida, hasta el candado. Y ese candado fue la gota que colmó el vaso, porque me di cuenta de algo. No estaban compartiendo mi casa. Me la estaban quitando. No te lo puedes creer. Pero lo que ellos no sabían es que yo aún tenía unas bajo la manga, algo que ni siquiera Ryan sabía. Mi hijo me miraba como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Y eso dolía más que 1000 candados. Ryan nació al amanecer de un día de julio con truenos afuera y mis manos apretando las de Arthur hasta ponerlas moradas. Fue un parto difícil, 36 horas de trabajo de parto. Pero cuando lo sostuve por primera vez sobre mi pecho con sus ojitos apenas abiertos y ese llanto que me desgarró el alma, juré que lo protegería de todo. Nunca imaginé que un día tendría que protegerme de él, o más bien de su silencio. Porque Ryan no me hacía daño con gritos ni insultos. Me hacía daño desapareciendo, convirtiéndose en un fantasma que vivía en mi casa pero ya no vivía conmigo. Era miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles llegaba temprano de la escuela a las 2 de la tarde y solía encontrarlo en la cocina almorzando. Hablábamos de todo, de su trabajo en la ferretería, de cómo estaban los clientes, de ese jefe que según él ni siquiera sabía usar un destornillador. Pero aquel miércoles, 3 días después del incidente del candado, llegué a casa y la casa estaba en silencio. Clare no estaba. Ryan sí. Lo vi sentado en el salón, frunciendo el ceño frente a su teléfono. Hijo, dije desde la puerta, ¿ya comiste? Puedo hacernos huevos con bacon. Apenas levantó la vista. No tengo hambre, mamá. Gracias. Y volvió a la pantalla. Me quedé allí de pie con el bolso aún en el hombro, sintiendo que acababa de hablarle a una pared. ¿Estás bien? Sí. ¿Pasó algo en el trabajo? No. Ryan, mírame. Suspiró. Ese suspiro largo que das cuando alguien te molesta. Dejó el teléfono en el sofá y finalmente me miró, pero sus ojos estaban vacíos, como si me viera pero no me reconociera. ¿Qué pasa, mamá? Eso mismo te pregunto. Ya no hablamos. No me cuentas nada. Vives aquí, pero es como si no estuvieras. Se pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía desde niño cuando estaba incómodo. Solo estoy cansado. El trabajo es duro. No te lo tomes personal. No te lo tomes personal. Las mismas palabras que Clare usó con el candado. ¿Y lo del domingo? Sara me dijo que la invitaste a ella y a su familia a almorzar, pero no me dijiste nada. Su rostro cambió, se tensó. Fue algo de último momento. Pensé que tenías planes. ¿Qué planes voy a tener? Vivo aquí. Esta es mi casa. Mamá, no empieces. ¿Empezar qué? Querer hablar con mi propio hijo.
Se levantó del sofá. Ya no me miraba a los ojos. Mira, Clare y yo estamos intentando construir nuestra vida. Necesitamos espacio. No podemos estar pensando siempre en, ya sabes. En mí. No pueden pensar en mí. No es eso. Entonces, ¿qué es? Silencio. Ese maldito silencio que se había convertido en su respuesta para todo. Tengo que irme, dijo finalmente. Clare me está esperando. Y se fue. Así, sin más, dejándome con las palabras atascadas en la garganta y el corazón hecho pedazos. Esa noche no pude dormir. Solo miraba el techo recordando al niño que Ryan había sido. El que se metía en mi cama cuando tenía pesadillas. El que me dibujaba dibujos en primaria y los pegaba orgulloso en la nevera. El que me abrazaba fuerte y decía, cuando sea mayor voy a construirte una casa enorme, mamá, con un jardín grande y todo. ¿Dónde fue a parar ese niño? Los días siguientes fueron peores. Ryan empezó a evitarme por completo. Salía antes de que yo me levantara. Llegaba tarde cuando yo ya estaba en mi habitación. Y cuando nos cruzábamos en la cocina o en el pasillo, bajaba la mirada y pasaba rápido como si yo fuera una extraña incómoda. Pero lo que finalmente me rompió fue lo que descubrí una semana después. Era sábado por la mañana. Clare había salido temprano al salón de belleza, esa rutina semanal que decía que era esencial y que costaba $200 cada vez. Ryan estaba en la ducha y yo estaba ordenando el salón como siempre cuando encontré un sobre de papel manila olvidado entre los cojines del sofá. No quería curiosear, de verdad que no. Pero el sobre tenía el logo del banco y estaba abierto. Dentro había un extracto bancario, el de mi hijo. Y también había una hoja con su letra, una nota que me escribió 2 años antes cuando me pidió dinero prestado. Mis manos empezaron a temblar mientras la leía. Mamá, prometo devolverte los $8,000 en cuanto nos aprueben el préstamo. Es para la entrada de nuestra casa. Clare y yo ya encontramos un lugar perfecto en Highlands Ranch. Estamos muy emocionados de empezar. Te lo juro por la memoria de papá, te lo devolveré. Con amor, Ryan. $80,000, los ahorros que Arthur y yo habíamos reunido durante años para nuestra jubilación, el dinero que guardaba para emergencias para no ser una carga para nadie en mi vejez. Se lo presté porque era mi hijo, porque confiaba en él, porque me dijo que era para su casa. Pero según el extracto bancario que tenía en las manos, fechado solo un mes antes, no había ninguna casa. Había un cargo de $70,000 a Premium Auto Group, un coche. Habían comprado un SUV de lujo con mi dinero y con el préstamo del banco, y nunca me lo dijeron. Sentí que el suelo se movía. Me senté en el sofá porque las piernas no me sostenían. Leí el extracto una y otra vez buscando algún error, alguna explicación que no fuera la obvia. Pero no había ningún error. Mi hijo me había mentido. Me había utilizado. Había tomado los ahorros de toda mi vida y los había gastado en un capricho para complacer a su esposa. Oí cómo se cerraba la ducha, los pasos de Ryan acercándose. Rápidamente volví a meter los papeles en el sobre y lo dejé donde estaba. Cuando salió con el pelo mojado y una toalla alrededor del cuello, me miró sorprendido. «Ah, ¿estás aquí?» «Sí, solo ordenando». Asintió incómodo. Fue al sofá. Tomó el sobre sin decir una palabra y se fue a su habitación. Ni siquiera fingió dar una explicación. Esa tarde, cuando Clare regresó con el pelo recién arreglado y las uñas pintadas de rojo brillante, la vi de otra manera. La vi subir a ese SUV gris nuevo aparcado fuera, el que supuestamente habían comprado con sus ahorros, con mis ahorros. Y algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo el dinero. Era la traición. Era saber que mi propio hijo me veía como un banco, como alguien de quien podía sacar sin devolver nada, como alguien cuyas necesidades no importaban. Esa noche, mientras ellos cenaban en la cocina hablando y riendo como si nada pasara, yo me quedé en mi habitación. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En cambio sentí algo frío y claro, una decisión formándose como hielo en mi pecho. Abrí mi armario,
Moví las viejas cajas de zapatos y saqué la caja metálica azul que mi madre me dejó antes de morir. Dentro había cosas que Ryan no conocía, cosas que Clare jamás imaginaría. Documentos, escrituras y un testamento que aún estaba a mi favor. Porque resulta que mi hijo había olvidado algo muy importante. Esta casa tenía una dueña, y esa dueña seguía viva, seguía en pleno juicio. Y ahora estaba muy enfadada. Lo que vino después ninguno de los dos lo vio venir. Pero cuando lo hice, lo cambió todo para siempre. En el fondo de mi armario guardaba algo que ellos no sabían que existía. Mi verdadero poder. La caja metálica azul apenas medía unos 30 centímetros de largo. Tenía flores desvaídas pintadas en la tapa y una pequeña abolladura en una esquina, un recuerdo de cuando se cayó durante la mudanza a esta casa hace 25 años. Para cualquiera, no era más que un objeto viejo y sin valor. Pero para mí, era un cofre de guerra. La saqué aquel sábado por la noche, después de descubrir la verdad sobre el dinero. La puse sobre la cama con cuidado, como quien desentierra algo sagrado. Me temblaban las manos al abrir la tapa oxidada. Lo primero que me golpeó fue el olor a papel viejo. Luego vi lo que había dentro. Sobres amarillentos, documentos cuidadosamente doblados, fotografías y un cuaderno negro con las esquinas desgastadas. El cuaderno de mi madre. Allí, con su letra inclinada y precisa, estaban todas las lecciones que me dio antes de morir. Eleanor, me dijo en su último día de lucidez, con los ojos ya apagados por el cáncer, pero la voz firme, nunca, jamás, dejes que nadie piense que eres tonta solo porque eres amable. La bondad no es debilidad, y una mujer que sabe cuándo callar es más peligrosa que 100 hombres gritando. Sonreí al recordarla. Mi madre también había sido maestra. Y me enseñó que la información es poder. Saqué el primer documento, la escritura de la casa, original, sellada y notariada. A mi nombre, Eleanor Mónica Reynolds, viuda. No había ni una sola letra que mencionara a Ryan, a Clare o a cualquier otra persona. Esta casa era completamente mía. Sin deudas, sin hipoteca, sin condiciones. La había heredado de mis padres cuando fallecieron, y Arthur y yo la reformamos con nuestros propios ahorros. Cada ladrillo, cada ventana, cada baldosa del baño, había sido pagada con el sudor de 2 maestros que trabajaron 40 años sin parar. Ryan lo sabía, o al menos antes lo sabía. Pero quizá Clare hizo que lo olvidara, o quizá él eligió olvidarlo porque le convenía pensar que esta casa sería suya algún día. Saqué el segundo documento, mi testamento. Lo había hecho hace 5 años, cuando Arthur y yo decidimos poner nuestros asuntos en orden. En aquel momento, la casa quedaba dividida a partes iguales entre mis 3 hijos, Ryan, Sarah y Emily. Pero ese testamento podía cambiarse, y una parte oscura de mí, una que había estado dormida demasiado tiempo, empezó a considerar esa posibilidad muy en serio. Seguí buscando. Copias de las facturas de suministros, agua, gas, impuestos de la propiedad, todo a mi nombre. Todo pagado por mí durante los últimos 3 años, a pesar de los $200 al mes que Ryan y Clare aportaban, una cantidad que apenas cubría su comida. $200. Una broma. Solo los impuestos de la propiedad eran $800 cada trimestre. La electricidad, 200. El gas, 100. Mantenimiento, reparaciones, gastos inesperados. Yo pagaba todo eso con mi pensión de maestra. Mi pensión de $2.500 al mes evaporándose para mantener una casa para 3 personas donde solo yo aportaba dinero de verdad. Pero lo más interesante estaba al fondo de la caja, una tarjeta de visita blanca con letras azules. Patrick Nolan, abogado, derecho de familia y sucesiones. Patrick había sido alumno mío en 3º de primaria hacía más de 30 años, un niño delgado y serio que siempre leía durante el recreo. Ahora era uno de los abogados más respetados del estado. Y estaba en deuda conmigo. Yo había convencido a su madre de que no lo sacara de la escuela cuando quería ponerlo a trabajar. Señora Reynolds, me dijo en el funeral de Arthur, apretándome la mano con fuerza, cualquier cosa que necesite, sea lo que sea, llámeme. Usted me cambió la vida. Miré la tarjeta,
luego los documentos, y entonces, por primera vez en semanas, sentí algo que no era tristeza ni rabia. Sentí control. A la mañana siguiente, domingo, esperé a que Ryan y Clare salieran. Tenían planes de ir a un brunch con los padres de ella, otra de esas reuniones a las que nunca me invitaban. En cuanto oí que el coche se alejaba, cogí el teléfono y marqué el número de Patrick. Contestó al tercer tono. Señora Reynolds. Patrick, querido, perdona que te moleste un domingo. Usted nunca molesta, ¿está bien? ¿Ha pasado algo? La preocupación genuina en su voz casi me hizo llorar. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba de verdad por mí. Necesito tu ayuda. Necesito revisar unos documentos y quizá hacer algunos cambios. Hubo una pausa. Cambios en su testamento. Entre otras cosas. ¿Puedo preguntarle qué está pasando? Y entonces, sentada en mi cama, con la caja azul abierta delante de mí, se lo conté todo. El candado, las humillaciones, los $80,000, la forma en que mi propia casa se había convertido en una prisión donde la intrusa era yo. Patrick escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, su silencio era distinto. No era incomodidad. Era cálculo, pensamiento, planificación. Señora Reynolds, ¿tiene pruebas de todo esto? Tengo recibos. Tengo el extracto bancario que encontré. Tengo mensajes de texto donde Ryan promete devolverme el dinero. Y la casa está completamente a su nombre, ¿verdad? Sin deudas. Nada. Nada. Perfecto. Su voz sonó más firme. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Durante la hora siguiente, Patrick me explicó un plan. No era venganza. Era protección. Era poner límites legales que Clare y Ryan no pudieran romper. Primero, actualizar mi testamento con otro notario, uno que ellos no conocieran. Dejar todo a mis hijas con una cláusula especial. Ryan solo heredaría si me devolvía los $80,000 antes de mi muerte. Si no lo hacía, su parte se repartiría entre Sarah y Emily. Segundo, hacer un inventario notariado de todos mis bienes dentro de la casa. Muebles, electrodomésticos, joyas, todo, para dejar claro que era mío y que era suyo. Tercero, preparar un ultimátum legal. Si no empezaban a pagar un alquiler justo, calculado en $1,500 al mes, que era barato para una casa de este tamaño, o no se marchaban en un plazo de 3 meses, yo podría iniciar el proceso de desahucio. Pero Patrick, dije con la voz quebrada, es mi hijo. Lo sé, señora Reynolds, y precisamente por eso le estoy dando opciones que no implican echarlo mañana mismo a la calle. Pero tiene que protegerse. Lo que le están haciendo no es amor, es maltrato. Esa palabra me golpeó como agua helada. ¿Maltrato? ¿Podía llamarse así cuando venía de tu propio hijo? Piénselo, continuó Patrick. Pero no tarde demasiado. Cuanto más espere, más difícil será recuperar su casa y su paz. Colgamos. Me quedé sentada en la cama, rodeada de papeles, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Pero esa línea ya se había cruzado. Solo que no la había cruzado yo. Lo guardé todo de nuevo en la caja azul. La escondí al fondo del armario, detrás de las cajas de invierno que nadie tocaba nunca. Cuando Ryan y Clare volvieron esa tarde, me encontraron en la cocina preparando sopa de pollo, como siempre. Como la inofensiva anciana que creían que era. Huele bien, dijo Ryan, sorprendido de verme cocinando. Creía que estábamos a dieta, añadió Clare con tono afilado. Sonreí. Esa sonrisa que perfeccioné durante 40 años tratando con padres difíciles. Es solo para mí. Vosotros haced lo vuestro. Clare parpadeó, confundida por mi tono neutro. Ryan me miró con algo que casi parecía culpa, pero ninguno dijo nada, y yo seguí removiendo la sopa con calma, mientras en mi mente ya se estaban moviendo las piezas de un tablero de ajedrez cuya existencia ellos ni siquiera sospechaban, porque yo había aprendido algo importante. La persona que grita más fuerte no siempre gana. A veces gana quien sabe esperar en silencio, con la paciencia de una maestra y la precisión de un cirujano.
Y yo ya había esperado bastante. Pero antes de poder hacer mi siguiente movimiento, ocurrió algo que casi lo arruina todo. Algo que me hizo preguntarme si de verdad conocía a la gente con la que vivía. Aquel día, delante de toda la familia, me trataron como si no fuera nada. Pero yo solo los dejé hablar, porque cada palabra era más cuerda para que se ahorcaran ellos solos. El cumpleaños de Ryan, 35 años. Antes, esas fechas eran sagradas en nuestra familia. Arthur se levantaba temprano para colgar serpentinas de colores. Yo horneaba su pastel ángel favorito con fresas. Sarah y Emily llegaban con regalos envueltos con papel brillante y abrazos que duraban una eternidad. Pero este año era diferente. Estoy organizando algo pequeño, me dijo Clare 2 semanas antes mientras se pintaba las uñas en el salón. Solo nosotros y mi familia. Algo íntimo. ¿Y las chicas? Pregunté, refiriéndome a mis hijas. Oh, Eleanor, ya sabes cómo son. Siempre terminan discutiendo por tonterías. Mejor evitar el drama. No discutían por tonterías. Discutían porque Clare las trataba con el mismo desprecio con el que me trataba a mí. Pero Ryan nunca las defendía. ¿Y la comida? Insistí. ¿Puedo preparar la lasaña especial que tanto le gusta a Ryan, no? No te preocupes. Voy a encargarlo todo. Tú solo relájate. Relájate. Como si yo fuera una invitada en mi propia casa, en el cumpleaños de mi propio hijo. Llegó el día. Sábado, 23 de abril. Ese calor pegajoso de mitad de año. A primera hora de la mañana, Clare empezó a transformar la casa. Quitó los cuadros que yo había vuelto a colgar discretamente. Puso centros de mesa modernos con flores artificiales. Cambió los manteles por unos grises minimalistas que, según ella, combinaban con la decoración. Yo la observaba desde la puerta de la cocina, invisible, mientras mandaba y organizaba en mi casa como si fuera suya. Ryan, mueve esa silla. No, ahí no. Más hacia la esquina. Perfecto. Mi hijo obedecía sin decir una palabra, moviendo muebles de un lado a otro, sudando con su camiseta blanca. ¿Necesitáis ayuda?, ofrecí. Clare ni siquiera se giró. No, ya casi terminamos. Ah, bueno, de hecho, ¿podrías ir a tu habitación mientras terminamos de prepararlo? Vamos a usar el salón y no queremos nada en medio. Nada, o nadie. Fui a mi habitación como una niña regañada. Cerré la puerta y me senté en la cama sintiendo el calor subir por mi cuello, la humillación, la rabia contenida. Pero me quedé callada. Saqué el móvil de la mesilla. Lo puse en silencio. Lo dejé sobre la cómoda, apoyado estratégicamente contra un libro, con la cámara apuntando a la puerta entreabierta. Empecé a grabar. Si mis años como maestra me habían enseñado algo, era esto: cuando alguien te está haciendo daño, documenta. Las palabras se olvidan. Los testigos cambian su versión. Pero un vídeo no miente. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Primero, los padres de Clare, Walter y Beatrice. Sí, así se llamaba. Y créeme, era perfecto para lo insoportable que era. Beatrice entró con un vestido de flores y unas gafas de sol caras, llevando una tarta de una pastelería elegante del centro. Miró el salón con ojo crítico, como si estuviera juzgando si todo estaba a la altura de sus estándares. ¡Ay, cariño! Ha quedado maravilloso. Se nota que tienes muy buen gusto. Tu buen gusto, en mi casa, con mis muebles arrinconados. Luego llegó Megan, la hermana de Clare, con su marido y sus 2 hijos malcriados, que enseguida empezaron a correr por la casa gritando como animales salvajes. Uno de ellos tiró mi violeta africana. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera la recogieron. Yo estaba en el pasillo, vestida con mi blusa de domingo y mis pendientes de perlas, esperando que alguien me saludara. Nadie lo hizo. Clare pasó de largo junto a mí como si yo formara parte de la pared. Walter me miró de reojo y asintió, pero no dijo nada. Beatrice me ignoró por completo. Ryan estaba demasiado ocupado abriendo botellas de vino y poniendo música. Me senté en la silla del rincón, la que habían empujado junto a la estantería,
y observé. La mesa del comedor estaba llena de comida que yo no había cocinado, sushi, cortes selectos de carne, ensaladas gourmet, botellas de vino que costaban más de $50 cada una, pan artesanal, postres franceses, todo pagado con un dinero que supuestamente no tenían. El mismo dinero que justificaba que no me pagaran un alquiler justo. Un brindis por mi marido, dijo Clare levantando la copa. Por sus 35 años y porque este sea el comienzo de nuestra mejor etapa juntos. Nuestra mejor etapa. Como si yo no hubiera estado allí durante sus primeros 35 años. Como si no lo hubiera parido, criado, educado, apoyado cuando estaba en paro, consolado cuando sus novias lo dejaban. Todos brindaron, las copas chocaron, las risas llenaron la habitación, y nadie, absolutamente nadie, brindó por mí. Entonces Beatrice, con 3 copas de vino encima y ese tono condescendiente de la gente que se cree superior, soltó la bomba. «Ay, Clare, es tan bonito que vosotros dos seáis tan pacientes. No todo el mundo soporta vivir con su suegra, ¿verdad?» Se rió con esa risa falsa que me revolvía el estómago. Deben de estaros muy agradecidos. No todos los jóvenes modernos se sacrifican así, cuidando de sus padres en vez de dejarlos en cualquier sitio. Sacrificio. Cuidando de mí. Como si yo fuera la carga. Clare sonrió bajando la mirada con falsa modestia. Ay, mi suegra hace lo que puede. A su edad es difícil, ya sabes. Pero lo llevamos con paciencia. Suegra. Esa palabra, que en los primeros meses había sonado cariñosa, ahora era veneno envuelto en miel. Es que, añadió Megan sirviéndose más vino, yo le dije a mi marido que cuando su madre se haga mayor, ni hablar de que venga a vivir con nosotros. Directa a una residencia. Es lo mejor para todos. Estallaron las risas. Ryan sonrió incómodo, pero no dijo nada. Nada. Walter también aportó lo suyo. Bueno, yo creo que está bien ayudar hasta cierto punto, pero llega un momento en que los mayores tienen que entender que su ciclo ya terminó. Hay que dejar vivir a los jóvenes. Los mayores. Hablaban de mí como si yo no estuviera allí, como si fuera un objeto del que habría que ocuparse tarde o temprano. Beatrice me miró directamente por primera vez en toda la noche. ¿Verdad, Eleanor? Tú lo entiendes. Ellos necesitan su espacio. Son jóvenes. Tienen sueños. No pueden estar cargando con, bueno, tú ya entiendes. Me quedé callada. Sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado durante semanas soportando insultos disfrazados de consejos. Y dejé que siguieran hablando, porque mi móvil seguía grabando. Cada palabra, cada risa cruel, cada comentario despectivo. Clare sacó la tarta. Le cantaron cumpleaños feliz. Ryan sopló las velas. Pidió un deseo. Le preguntaron qué había pedido. Y él, mirando a Clare con ojos enamorados, dijo, «Deseo que pronto tengamos nuestra propia casa, para poder empezar nuestra vida de verdad». Nuestra vida de verdad. Como si estos 3 años hubieran sido una mentira. Como si yo fuera un obstáculo temporal. Me levanté de la silla. Me temblaban las piernas, pero mantuve la espalda recta. 40 años de estar cada día delante de 30 niños me habían enseñado a tener presencia. Voy a mi habitación. Disfrutad de la fiesta. Nadie me detuvo. Nadie dijo no te vayas. Nadie preguntó si estaba bien. Clare solo murmuró, que descanses. Cerré la puerta de mi dormitorio. Detuve la grabación. 3 horas y 40 minutos de humillación documentada. Me senté en la cama con el teléfono en las manos. Le di a reproducir. Lo escuché todo otra vez. Y esta vez no sentí tristeza. Sentí claridad. Porque acababan de darme exactamente lo que necesitaba. Pruebas irrefutables de que yo no estaba imaginando cosas, de que no era culpa mía, de que aquello era maltrato disfrazado de convivencia. Guardé el vídeo en la nube. Hice 3 copias de seguridad. Le envié una a Patrick Nolan por correo electrónico con el asunto, urgente, pruebas adicionales. Luego me tumbé. Y por primera vez en meses, dormí profundamente,
Porque ya no estaba sola en esta guerra. Tenía aliados. Tenía pruebas. Y, sobre todo, tenía un plan. Lo que ellos no sabían era que acababan de cavar su propia tumba. Y yo estaba a punto de darles la pala. Al día siguiente hice algo que Clare jamás olvidará. Algo tan simple como una carta, pero tan devastador como un terremoto. Cuando Clare leyó aquella carta, vi cómo se le iba el color de la cara, porque las palabras adecuadas, dichas en el momento adecuado, valen más que 1000 gritos. El domingo por la mañana estaba en silencio. Demasiado silencio. Esa quietud incómoda después de una tormenta, cuando el aire todavía huele a electricidad y destrucción. Ryan y Clare no salieron de su habitación hasta las 11. Yo llevaba 2 horas despierta. Ya había tomado mi café. Había regado las pocas plantas que me quedaban. Y había hecho algo que llevaba planeando toda la noche. En la mesa del comedor, entre los restos de la fiesta que nadie había recogido, vi el candado. Lo habían dejado allí, junto a las botellas vacías y los platos sucios, como si fuera basura, como si no hubiera sido el símbolo de mi humillación apenas unos días antes. Lo cogí. Era ligero, barato, de esos candados que compras en cualquier ferretería por $5. Nada especial, pero para mí representaba una línea que se había cruzado. Fui al cajón de la cocina donde guardaba las herramientas. Saqué unos alicates viejos que Arthur usaba para las reparaciones de la casa. El candado cedió con facilidad, demasiada facilidad. Con un poco de fuerza y el ángulo adecuado, el arco saltó sin problema. Sonreí. Aquel candado simbólico, tan poderoso en la mente de Clare, era inútil. Era puro teatro, una ilusión de control, igual que todo lo demás que había construido en esta casa. Dejé el candado roto sobre la encimera de la cocina, donde ella lo vería. Pero eso no bastaba. Necesitaba enviar un mensaje más claro, más permanente. Fui a mi habitación. Saqué bolígrafo y papel. No el ordenador, no un mensaje de texto, una carta escrita a mano. Porque hay algo en la letra manuscrita que hace que las palabras pesen más, que se claven más hondo. Me senté en mi escritorio, el mismo donde corregí exámenes durante décadas. Y escribí, no con rabia, sino con precisión quirúrgica. Clare, he decidido no decir nada sobre el candado porque entiendo que vienes de una familia donde la desconfianza es normal. No te culpo por eso. Cada uno carga con su propio equipaje y con su propia forma de ver el mundo. Pero quiero que sepas algo muy importante, algo que quizá has olvidado o tal vez nunca te dijeron con claridad. Esta casa tiene una propietaria. Y esa propietaria soy yo. Los documentos están a mi nombre. Escrituras originales, notariadas, imposibles de cambiar sin mi presencia física, mi documento de identidad válido y mi huella dactilar. Mi abogado, el señor Patrick Nolan, tiene copias certificadas de todo. Y créeme cuando te digo que es muy bueno en lo que hace. Sé lo del poder notarial que querías que firmara hace 6 meses. Ese papel que dejaste sobre la mesa por accidente, con las partes importantes marcadas en amarillo. No soy estúpida, Clare. Soy maestra. Enseñé a leer a más de 800 niños. Sé leer entre líneas mejor de lo que imaginas. También sé lo de los $80.000 que mi hijo me pidió prestados para la entrada de una casa. La casa que nunca existió. El dinero que se convirtió en el coche que conduces cada día. Y sé lo que dijiste sobre mi anoche. Grabé cada palabra. Esto no es una amenaza. Es información. Información que necesitas tener para tomar mejores decisiones a partir de ahora. Esta es tu única advertencia. Si alguna vez vuelves a ponerme otro candado, literal o metafóricamente, conocerás a la Eleanor que no quieres conocer. La que no sonríe. La que no se queda callada. La que tiene documentos, abogados y, sobre todo, la verdad de su lado. Piensa muy bien tu próximo movimiento. Con la cortesía que aún me queda, Eleanor Mónica Reynolds, propietaria legal de esta vivienda. Doblé la carta en 3 partes perfectas. La metí en un sobre de papel manila y, con letra clara, escribí en la parte delantera, para Clare, personal y confidencial. Fui a la despensa. La puerta seguía allí,
Sin candado, abierta, como siempre debió estar. Pegué el sobre en el centro, a la altura de los ojos, con cinta de embalar gruesa, imposible de no ver. Luego fui a la cocina. Me preparé una manzanilla y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 11:30 oí pasos. Clare arrastró los pies hasta la cocina, con el pelo revuelto y cara de resaca. Fue directa a la cafetera. Entonces lo vio, el candado roto sobre la encimera. Se quedó helada. Lo cogió, lo examinó, frunció el ceño. Luego miró hacia la despensa, y allí estaba el sobre, grande, de papel manila, con su nombre. Vi cómo palidecía antes incluso de abrirlo. Lo agarró con manos temblorosas. Lo abrió de un tirón, rompiendo el papel. Sacó la carta y empezó a leer. Yo seguí bebiendo mi té, aparentemente tranquila, aparentemente distraída, mirando por la ventana hacia el jardín. Pero la observaba en el reflejo del cristal. Vi cómo se le abrían los ojos con cada línea. Vi cómo su boca dibujaba una pequeña O de sorpresa. Vi cómo sus manos empezaban a temblar cuando iba por la mitad. Cuando terminó de leer, dobló la carta lentamente. Me miró. Yo no aparté la vista del jardín. Eleanor. Su voz era pequeña, asustada. No respondí. Eleanor, esto es un malentendido. Giré la cabeza despacio. La miré a los ojos y no sonreí. Por primera vez en 3 años. No sonreí. ¿Qué parte es un malentendido? El candado que vi con mis propios ojos. El dinero, del que tengo el extracto bancario de tu marido como prueba. O las cosas que dijiste sobre mi anoche, grabadas en vídeo con fecha y hora. Se quedó sin palabras. La carta temblaba en sus manos. Nosotros, solo. Basta. Mi voz era firme, fría. No quiero explicaciones. Quiero que entiendas que esta casa es mía. Que yo decido quién vive aquí y en qué condiciones. Y si vuelves a faltarme al respeto de cualquier manera, te vas. Sin discusión. Sin segundas oportunidades. Ryan es mi hijo y siempre tendrá mi amor. Pero esta casa es mía. Y en mi casa, tú vas a respetar. O encontrarás otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue denso, pesado, eléctrico. Clare apretó la carta contra su pecho. Por un momento pensé que lloraría, que gritaría o que montaría una de esas escenas dramáticas que tanto le gustaban. Pero no hizo nada de eso. Solo asintió, apenas, casi imperceptiblemente, y se fue a su habitación sin decir una palabra más. Oí la puerta cerrarse, luego voces apagadas. Ryan preguntando qué pasaba. Clare llorando, explicando, tal vez exagerando. No me importó. Por primera vez en años, sentí que había recuperado algo. No toda mi casa, no toda mi vida, pero sí una pequeña y vital parte de mi dignidad. Terminé mi té. Lavé mi taza y me fui a caminar al parque del barrio, donde nadie me conocía, donde nadie me juzgaba, donde podía respirar sin sentir que me racionaban el aire. Cuando regresé 2 horas después, el sobre de papel manila ya no estaba en la despensa. El candado roto seguía en la encimera, pero ahora había una nota al lado, escrita con la letra de Ryan. Mamá, tenemos que hablar. Cogí la nota, la arrugué en mi puño y sonreí, porque por fin, después de 3 años de silencio, mi hijo quería hablar. Y yo tenía mucho que decir. Esa conversación lo cambió todo, pero no de la forma en que yo esperaba. Ellos pensaban que yo tenía miedo, pero yo solo estaba esperando el momento perfecto. La nota de Ryan se quedó sobre la encimera durante 2 días. 2 días enteros en los que ninguno de los 3 dijo una palabra más allá de lo estrictamente necesario. Buenos días. Buenas noches. ¿Necesitas el baño? Nada más. La casa se convirtió en un campo de minas donde cada paso había que medirlo, donde cada puerta que se cerraba sonaba como un disparo, donde el silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Clare evitaba mi mirada. Cuando nos cruzábamos en la cocina, cogía lo que necesitaba y se iba rápido, como un ratón asustado. Ya no ponía su música a todo volumen. Ya no reorganizaba mis cosas sin permiso.
Ya no hacía comentarios hirientes disfrazados de bromas. Por primera vez en 3 años, había miedo en sus ojos cuando me miraba. Y no voy a mentir, una parte oscura de mí disfrutaba de ese miedo. Pero yo sabía que aquello era temporal, que el impacto inicial se convertiría en resentimiento, que el resentimiento se convertiría en estrategia, que Clare no era de las que se rinden fácilmente. Así que yo tampoco me rendí. Empecé a documentarlo todo. Todo. Compré un cuaderno nuevo de espiral en la tienda de la esquina, verde. En la primera página escribí, Registro de gastos del hogar, abril de 2025. Y empecé a anotar cada dólar que salía de mi bolsillo. Electricidad, $212. Agua, $84. Gas, $120. Impuesto de la propiedad, $800. Comida, $600. Internet, $79. Teléfono, $30. En total, yo pagaba más de $1.800 al mes. La contribución de Ryan y Clare, $200. Los números no mentían. Yo estaba subvencionando su vida con más de $1.600 al mes. Y eso sin contar el espacio, los muebles, los electrodomésticos, el uso del coche que a veces cogían sin pedir permiso. Pero los números no bastaban. Necesitaba más. Empecé a grabar conversaciones. No todo el tiempo, solo cuando pasaba algo importante. Mi móvil siempre en el bolsillo del delantal, en modo grabación de audio. Discreta. Como aquel jueves por la tarde, cuando oí a Clare hablando por teléfono en el patio. Ella pensaba que yo había salido. No sabía que había vuelto a por mi jersey. No, mamá. No estoy exagerando. Es insoportable. Ahora va de víctima, como si fuera la reina de... Se detuvo. Alguien dijo algo al otro lado. Bueno, sí, legalmente ella es la propietaria, pero después de todo lo que hemos hecho por ella, ¿no? Llevamos 3 años cuidándola, aguantando sus manías de vieja. Cuidándome. Aguantando. Manías de vieja. Guardé la grabación con la fecha y la hora. También empecé a hacer copias de todo. Recibos, extractos bancarios, mensajes. Los metí en una carpeta amarilla que escondí en casa de mi amiga Carol. ¿Estás bien, Eleanor? Me preguntó mientras tomábamos café en su cocina, preocupada por las ojeras que llevaba. Te noto diferente. Me estoy preparando, Carol, dije simplemente. Para algo grande. No le conté todo. Todavía no. Pero le dejé la carpeta con instrucciones claras. Si me pasa algo, se la das a Patrick Nolan. Él sabrá qué hacer. Carol me apretó la mano, asustada. No digas esas cosas. No te va a pasar nada. Lo sé, pero siempre es mejor estar preparada. Mientras tanto, en casa, seguí con mi actuación. Empecé a fingir una demencia leve, un olvido estratégico, una confusión calculada. ¡Ay, ya he cenado!, preguntaba en la mesa, aunque hubiera cenado perfectamente 2 horas antes. ¿Qué día es hoy?, murmuraba mirando el calendario con el ceño fruncido. ¿Dónde habré dejado las gafas? Buscaba por todo el salón cuando las llevaba colgadas al cuello. Veía a Clare y a Ryan intercambiar miradas. Miradas que decían, ya está empezando a perder la cabeza. Perfecto. Eso era exactamente lo que yo quería que pensaran. Porque mientras ellos creían que yo estaba confusa y débil, yo estaba moviendo piezas en un tablero de ajedrez que ni siquiera podían ver. Llamé a Patrick 3 veces esa semana. Quiero cambiar mi testamento, le dije en la primera llamada. ¿Está segura, señora Reynolds? Completamente. En la segunda llamada, le pedí que averiguara si era legal grabar conversaciones en mi propia casa. Me confirmó que sí, que todo lo que se grabara en mi espacio privado era admisible como prueba. En la tercera llamada, le conté mi plan. Es arriesgado, me advirtió Patrick. Pero si está decidida, la apoyo. Solo prométame que no hará nada sin consultarme antes. Lo prometo, mentí, porque yo ya tenía planeado el siguiente paso. El viernes por la noche,
Ryan llamó por fin a la puerta de mi habitación. Mamá, ¿podemos hablar? Pasa. Entró despacio, con las manos en los bolsillos. Se sentó en el borde de mi cama, en el mismo sitio donde se sentaba de niño cuando tenía pesadillas. Sobre la carta. Clare me la enseñó. Miraba al suelo. No sabía que te sentías así. Esa frase casi me hizo reír o llorar. No supe distinguir si era sinceridad o simple ceguera voluntaria. Ryan, mírame. Levantó la vista. Tenía los ojos de Arthur, esos mismos ojos marrones con destellos dorados de los que me enamoré hace 40 años. ¿De verdad no lo sabías, o no querías saberlo? Se quedó callado. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Los $80.000, empezó. No quiero hablar de eso ahora mismo. Pero, mamá, te los voy a devolver. Te lo juro. Ryan. Mi voz fue firme. Yo no vine al mundo para que me devuelvan dinero. Vine para que me respeten. Y en mi propia casa no me siento respetada. ¿Entiendes la diferencia? Asintió despacio. Tenía los ojos vidriosos. Lo siento. Lo sé, pero lo siento no basta. Necesito ver cambios. Cambios reales. ¿Qué quieres que haga? Y ahí estaba, la pregunta que yo había estado esperando. Quiero vivir en paz en mi casa. Quiero que tu esposa me trate con un respeto básico, y quiero que empecéis a contribuir de forma justa a los gastos o que encontréis vuestro propio sitio. Se incorporó de golpe. ¿Nos estás echando? No. Os estoy dando opciones. $1.500 al mes de alquiler. Es barato para esta casa. O podéis ahorrar y encontrar vuestro propio espacio, como siempre dijisteis que ibais a hacer. Pero mamá, ahora mismo no tenemos ese dinero. Tenéis dinero para un coche de lujo, para ropa cara, para salones de belleza y restaurantes. Mi voz no vaciló. Tenéis dinero. Lo que pasa es que no queréis gastarlo en mí. Se quedó de pie en medio de la habitación, dividido entre dos lealtades, y una vez más eligió el silencio. Piénsalo, dije en voz baja. Tienes un mes. Salió de mi cuarto sin decir una palabra más. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando al techo, preguntándome si había sido demasiado dura, si había cruzado una línea de la que ya no podía volver. Pero cuando amaneció y vi el sol entrando por la ventana, iluminando la foto de Arthur sobre mi mesilla, supe que había hecho lo correcto, porque el amor sin respeto no es amor, es costumbre. Y yo había sido una costumbre durante demasiado tiempo. Era hora de tomar una decisión. Lo que pasó después me sorprendió hasta a mí, porque resultó que no era la única con secretos en esta casa. Cuando abrí aquel cofre delante de ellos, sus ojos se llenaron de codicia. No sabían que era una trampa. El plazo de un mes que le di a Ryan pasó como arena entre los dedos. 30 días en los que la tensión en la casa era tan espesa que casi se podía masticar. Clare siguió evitándome, pero noté algo distinto en su mirada cuando pensaba que yo no la veía. Estaba calculando, planeando, esperando. Yo también. Era una tarde de domingo, una de esas tardes calurosas de mayo en las que el aire no se mueve y todo parece detenido. Yo estaba en mi cuarto reorganizando el armario de verano. Saqué cajas viejas, vestidos que ya no usaba, zapatos guardados de la época de Arthur, y entonces dejé la puerta del dormitorio entreabierta por accidente. Justo cuando Clare pasaba por el pasillo, oí que sus pasos se detenían. Luego ese aliento contenido de alguien que está viendo algo que no debería, pero no puede apartar la mirada. En mis manos tenía el joyero forrado de terciopelo. Era precioso, lo admito. Medía unos 40 centímetros de largo por 25 de ancho. El terciopelo burdeos estaba gastado en las esquinas, pero aún conservaba ese color profundo, casi rojo sangre, que le daba un aire de misterio. Tenía grabados dorados en la tapa, unas iniciales entrelazadas que apenas se distinguían. Había sido de mi abuela, luego pasó a mi madre y después a mí. Dentro guardaba las joyas de la familia. No eran muchas. No éramos ricos, pero cada pieza tenía historia, peso y valor,
tanto sentimental como económico. Abrí el cofre despacio, como quien desvela un tesoro. Sabiendo perfectamente que Clare me observaba desde el pasillo, saqué el collar de perlas. 36 perlas naturales, irregulares, con ese brillo cremoso que solo tienen las perlas auténticas. Arthur me lo regaló por nuestro 20º aniversario. Había ahorrado durante 2 años para comprarlo. Luego los pendientes de oro con pequeñas esmeraldas auténticas, reliquias de mi abuela, que las había recibido de su propia madre. El broche Art Deco, de plata y ónix, una pieza de los años 30 que mi madre llevaba en ocasiones especiales y que, según la última tasación que hice hace 10 años, valía unos $2000. Y por último, el anillo, el de compromiso que Arthur me dio bajo los cerezos en flor de Washington Park. Oro blanco con un pequeño diamante brillante rodeado de diminutos zafiros. Fui colocándolos sobre la cama uno a uno, admirándolos bajo la luz de la ventana. Y entonces, como si acabara de notar su presencia, me giré hacia la puerta. «¡Ay, Clare, no te había visto ahí!». Dio un paso al frente, con los ojos clavados en las joyas. Ya ni siquiera intentaba disimular. «Eso es de verdad». Sonreí, esa sonrisa orgullosa de abuela enseñando sus tesoros. «Sí, querida. Son reliquias familiares. Llevan generaciones con nosotros». Cogí el collar de perlas y lo dejé deslizarse entre mis dedos. Este collar tiene casi 50 años. Las perlas son naturales, ¿ves? No como las cultivadas de ahora, todas iguales. Clare se acercó más, hipnotizada. «¿Puedo?». Extendió la mano. Le di el collar. Lo sostuvo con un cuidado exagerado, como quien toca algo incalculable, que en verdad lo era. «Es precioso», murmuró. Sus ojos brillaban de una manera que me recordó a un niño delante del escaparate de una tienda de golosinas. «Debe valer mucho». «Bueno, nunca lo he tasado para venderlo, pero sí, supongo que sí». La tasación antigua decía que todo junto valía unos $20.000, pero eso fue hace 10 años. ¿Quién sabe ahora? La vi tragar saliva. Vi cómo sus dedos acariciaban las perlas con una reverencia mezclada con codicia. «Y esto algún día será de Ryan». Terminé yo la frase por ella. «Bueno, tuyo cuando yo ya no esté, claro. Es para la familia». Algo cambió en su expresión. Se le encendió una luz en los ojos. Una luz peligrosa que yo conocía muy bien porque se la había visto a algunos padres cuando descubrían que una maestra tenía algo que ellos querían. «¿Dónde guardas algo tan valioso?», preguntó intentando sonar casual. «Aquí mismo, en mi armario. Siempre lo he guardado aquí». Fingí una expresión preocupada. Aunque últimamente he pensado que quizá debería ponerlo en una caja de seguridad del banco, ya sabes, por si acaso. «Sí, eso sería más seguro», dijo enseguida. «Puedo ayudarte a llevarlo al banco, si quieres». Seguro que podía. «Ay, qué amable». «Sí, quizá uno de estos días lo hagamos juntas». Le quité el collar con suavidad y volví a guardarlo todo en el cofre. Lo cerré con la pequeña llave que colgaba de una cadena. Clare siguió con los ojos cada uno de mis movimientos. «Bueno, te dejo descansar», dijo por fin, pero sus pies no se movieron. Seguía mirando el cofre como si lo estuviera memorizando. Cuando por fin se fue, esperé 5 minutos. Después salí de mi habitación y crucé el salón con naturalidad. Clare estaba en el sofá con el teléfono, pero no estaba viendo vídeos ni en redes sociales. Estaba en Google. Leí las búsquedas en el reflejo de la pantalla, en el espejo del pasillo. Precio collar de perlas naturales, valor de joyas antiguas, herencia reliquias familiares, ¿quién hereda? Sonreí para mis adentros y seguí caminando. Durante los días siguientes, Clare cambió por completo. De repente era amable, servicial. Me preguntaba si necesitaba ayuda con la compra. Se ofrecía a prepararme té. Hasta intentó cocinar algo especial para mí, aunque estaba horrible. «Eleanor», me dijo un miércoles por la tarde, con la voz dulce como miel envenenada, «¿has pensado más en lo del banco? Tengo tiempo mañana».
Podríamos ir juntas a abrir la caja de seguridad. Ay, sí, pero no sé. Me preocupa que pidan muchos papeles. No te preocupes. Yo te ayudo con todo. Incluso puedo poner también mi nombre en la caja, para que si te pasa algo, tengamos acceso, ya sabes, por Ryan. Ahí estaba. El verdadero motivo. Qué buena idea, dije fingiendo inocencia. Déjame pensarlo. Pero no lo pensé. En su lugar llamé a Patrick. Ha picado, le dije por teléfono aquella noche, encerrada en el baño y con el grifo abierto para que no nos oyeran. ¿Está segura de esto, señora Reynolds? Es un riesgo. Lo sé, pero necesito que muestre su verdadera cara. Y esto es perfecto. ¿Quiere que prepare los documentos? Sí, pero con la cláusula que hablamos. Al día siguiente le dije a Clare que ya había pedido cita en el banco para el viernes. La cara se le iluminó como un árbol de Navidad. Perfecto. Iré contigo. No te preocupes por nada. Llegó el viernes. Fuimos al banco. Abrimos una caja de seguridad. Metimos dentro el cofre con las joyas. Y firmamos los papeles. Lo que Clare no sabía, porque no leyó la letra pequeña que el empleado del banco explicó rápidamente y que ella firmó sin prestar atención, era que aquella caja requería 2 llaves para abrirse. Yo tenía una. Patrick Nolan tenía la otra, con instrucciones legales muy específicas. Solo podía abrirse si yo moría por causas naturales, certificadas por médicos, y después de una revisión notarial completa de mi testamento final. Si me ocurría algo sospechoso, la caja quedaba automáticamente bloqueada y su contenido pasaba a formar parte de una investigación legal. Clare tenía acceso a la caja, técnicamente su nombre estaba en los papeles, pero no podía abrirla sin mí. Y si yo moría, tampoco podría abrirla sin pasar por un proceso legal que dejaría al descubierto cualquier irregularidad. Era la trampa perfecta. Salimos del banco. Clare estaba contenta, pensando que había ganado algo, que había asegurado su futuro. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia, porque yo no solo me estaba protegiendo de ella. Me estaba protegiendo de cualquier accidente que pudiera ocurrirme de manera conveniente. Y, sobre todo, estaba creando pruebas de su verdadera naturaleza. Pruebas que iba a necesitar muy pronto. Lo que ocurrió después fue tan rápido que ni siquiera yo estaba preparada, porque Clare cometió un error. Un error que lo cambió todo. Fue un sábado por la mañana cuando todo estalló. Y yo me aseguré de que hubiera testigos. La calma después de la visita al banco duró exactamente 12 días. 12 días en los que Clare actuó como la nuera perfecta. Me preguntaba por mi salud. Se ofrecía a llevarme al médico. Hasta me regaló un chal de lana para que no pases frío por la noche. Lo acepté todo con sonrisas y agradecimientos. Pero por dentro me estaba preparando, porque sabía que aquello era el ojo del huracán, esa quietud engañosa antes de que se desate el infierno. Y tenía razón. El jueves por la noche, mientras fingía estar dormida, oí voces en la habitación de Ryan y Clare. Discutían en voz baja, pero lo bastante alto como para que me llegaran palabras sueltas. No podemos seguir así. La casa debería ser nuestra. Ella es vieja. ¿Cuánto más va a durar? El notario dijo que podemos. Se me aceleró el corazón. Me levanté en silencio, descalza, y puse el móvil en modo grabación de audio contra la pared que compartíamos. La aplicación que me había recomendado Patrick amplificaba el sonido. Lo que oí me heló la sangre. Mi primo trabaja en una residencia, decía Clare. Dice que con un certificado médico diciendo que ya no puede valerse por sí misma, podemos internarla y la casa quedaría libre. No lo sé, Clare. Es mi madre. ¿Y qué? Lleva años estorbando. Míranos, Ryan. No podemos tener hijos porque vivimos con tu madre. No podemos tener nuestra propia vida. Esta casa debería haber sido nuestra cuando murió tu padre. Pero legalmente hay formas. Mi tío es abogado. Dice que con un poder notarial y un diagnóstico de demencia senil, podemos tomar el control de sus bienes. Y ya has visto cómo está últimamente.
Se le olvidan cosas. Confunde los días. Hasta el médico podría certificar que no está bien. Sentí náuseas. No por lo que estaban planeando, sino por lo bien que había funcionado mi actuación. Demasiado bien. No sé si puedo hacer eso. La voz de Ryan era débil, vacilante, pero no escandalizada. No indignada, como debería estarlo la de un hijo defendiendo a su madre. Ay, Ryan, no seas cobarde. Es por nuestro bien, por nuestro futuro. Además, la van a cuidar en la residencia. Es mejor para todos. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra, porque significaba que Ryan lo estaba considerando. Mi propio hijo estaba considerando encerrarme para quedarse con mi casa. Guardé la grabación. La subí a la nube, a 3 direcciones de correo distintas. Y entonces lo supe. Había llegado el momento. No podía esperar más. El viernes por la mañana llamé a mis 2 hijas. Sarah, Emily, necesito que vengáis mañana a casa a las 10 de la mañana. Es urgente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Sarah alarmada. Estoy bien, pero os necesito aquí, y traed a vuestros maridos. Es importante. Después llamé a Patrick. Ha llegado la hora. ¿Estás segura? Completamente. Prepara todo lo que hablamos, toda la documentación, todo. Y te necesito aquí mañana a las 10 con el notario, si es posible. Entendido, señora Reynolds. Por último llamé a mi amiga Carol. Necesito que mañana estés aquí como testigo, y trae el móvil bien cargado. ¿Qué vas a hacer, Eleanor? Voy a recuperar mi vida. El sábado amaneció despejado. Uno de esos días en que el cielo es tan azul que duele mirarlo. Me levanté temprano. Me puse mi mejor blusa, la azul con flores blancas que Arthur me regaló en nuestro último aniversario. Me puse los pendientes de perlas. Me arreglé el pelo con cuidado. Si esto iba a ser una batalla, yo iba a entrar en ella como una reina. A las 9:30 empezaron a llegar. Primero Sarah con su marido, Robert, mi hija mayor, con esa mirada preocupada que tiene desde que era pequeña. Mamá, ¿qué pasa? Espera a que estemos todos, cariño. Luego Emily con su marido, Javier, y mis 2 nietos. Los niños corrieron a abrazarme. Abuela, hace muchísimo que no te vemos. Lo sé, mis amores. Lo sé. Carol llegó puntual con una caja de pasteles que dejó sobre la mesa del comedor. Y finalmente Patrick Nolan, con su maletín de cuero y un caballero mayor con traje, a quien presentó como el señor Méndez, el notario. Ryan y Clare estaban en la cocina desayunando. Cuando vieron entrar a tanta gente, les cambió la cara. ¿Qué es esto?, preguntó Clare levantándose. Es una reunión familiar, dije con calma. Sentaos todos. Tengo algo importante que decir. Nos acomodamos en el salón. Yo ocupé el sillón principal, el que había sido de Arthur. Mis hijas se sentaron a ambos lados. Patrick y el notario se quedaron de pie junto a mí. Los demás se repartieron en sillas traídas del comedor. Clare y Ryan se quedaron de pie, tensos como animales acorralados. Podéis sentaros, repetí. No era una sugerencia. Se sentaron despacio en el sofá gris que habían comprado. Respiré hondo y empecé. Os he reunido aquí porque necesito que escuchéis esto y necesito testigos de lo que estoy a punto de decir. Saqué mi móvil. Lo conecté al altavoz Bluetooth y puse la grabación del jueves por la noche. La voz de Clare llenó el salón. Con un certificado médico, podemos internarla. Vi cómo a Ryan se le iba el color de la cara. Vi la boca de Clare abrirse, pero sin que saliera sonido alguno. Sarah se llevó la mano a la boca. Emily empezó a llorar. Dejé que la grabación sonara hasta el final, hasta la parte en que Ryan no decía que no, en la que simplemente se quedaba callado, cómplice. Cuando terminó, el silencio en la habitación fue absoluto. Mamá, intentó hablar Ryan. Levanté la mano. No he terminado. Esto no es todo. Saqué la carpeta amarilla que había guardado en casa de Carol. La abrí sobre la mesa de centro.
Aquí están todos los recibos de esta casa de los últimos 3 años. Luz, agua, gas, impuestos de la propiedad, mantenimiento, todo pagado por mí con mi pensión mensual de $2.500. Puse otro documento encima. Aquí está el extracto bancario que demuestra que los $80.000 que presté para la entrada de una casa se usaron para comprar un coche de lujo. Un coche que yo nunca he usado y al que nunca siquiera me han ofrecido subirme. Otro documento. Y aquí están las capturas de pantalla de los mensajes entre Clare y su hermana donde dice, y cito, «Solo unos meses más aguantando a la vieja y esta casa será nuestra». Clare se levantó de golpe. ¿Has espiado mi teléfono? Eso es ilegal. Patrick habló por primera vez, con una voz profesional y fría. En realidad, señora, todo lo que hay en esta carpeta fue obtenido legalmente. Las grabaciones se hicieron en la propiedad privada de la señora Reynolds, donde ella tiene pleno derecho a grabar. Los documentos son copias de originales. Y los mensajes fueron fotografiados en un portátil que su marido dejó abierto en una zona común de la casa. Clare se giró hacia Ryan. Di algo. No te quedes ahí sentado. Pero Ryan no dijo nada. Miraba al suelo, con los ojos vidriosos. Yo seguí. Porque aún no había terminado. Quiero que sepáis, dije mirando directamente a Ryan, que esta casa nunca será tuya mientras yo viva. Ya he modificado mi testamento. Si me pasa algo, la casa se dividirá solo entre Sarah y Emily. Ryan solo podrá heredar su parte si primero me devuelve los $80.000 que me debe. Si no me los devuelve antes de mi muerte, su parte queda anulada. El señor Méndez, el notario, levantó un documento. Aquí está el testamento actualizado, firmado y certificado hace 3 días. Es completamente legal y vinculante. Ryan levantó por fin la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo nunca quise. Nunca quisiste que, Ryan, nunca quisiste quedarte callado mientras tu esposa planeaba encerrarme. Nunca quisiste mentirme sobre el dinero. ¿Nunca quisiste hacerme sentir invisible en mi propia casa? La voz se me quebró, pero me mantuve firme. Voy a daros una opción. Una. Tenéis 30 días para iros de esta casa. Puedo prestaros $1.500 para la fianza de un apartamento. Es más de lo que merecéis. Pero soy vuestra madre, y no voy a dejaros en la calle. Esto es ridículo, gritó Clare. No puedes echarnos así como así. Patrick intervino de nuevo. Sí puede, señora. Esta es su casa. Ustedes no tienen contrato. No pagan alquiler. Legalmente son invitados que han abusado de la hospitalidad recibida. Si no se marchan voluntariamente en 30 días, procederemos con un desahucio legal. Y con estas pruebas, créame, ganaremos rápido. Clare abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no salió ningún sonido coherente. Ryan, mi hijo, el niño que una vez prometió construirme una casa enorme, se derrumbó y lloró. Mamá, perdóname, por favor. Y allí, viendo llorar a mi hijo, sentí que algo dentro de mí también se rompía. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que ellos no lograron entender era sencillo. El amor no se mendiga. Se gana, y también se pierde. Y ellos lo habían perdido hacía mucho tiempo. Yo solo estaba recuperando lo que siempre fue mío, mi dignidad. Lo que pasó en esos 30 días es algo que nunca olvidaré, para bien y para mal. Les di una última oportunidad. Irse con dignidad o irse con vergüenza. Eligieron. Pero ya era demasiado tarde. Por orgullo. Los 30 días que siguieron a aquella reunión fueron los más extraños de mi vida. La casa se convirtió en un espacio dividido, como si una línea invisible separara territorios enemigos. Ellos en su cuarto. Yo en el mío. Y en medio, un silencio tan pesado que dolía respirar. Clare no volvió a dirigirme la palabra. Ni una sola. Cuando nos cruzábamos en la cocina, cogía lo que necesitaba y salía disparada. Sus ojos me lanzaban puñales de odio cada vez que me veía. Ya no fingía amabilidad. Ya no había más máscaras. Y, de una forma retorcida, eso me daba paz.
Porque al menos por fin estábamos siendo sinceras. Pero Ryan era diferente. Mi hijo se convirtió en un fantasma, vagando por la casa con los hombros caídos y la mirada perdida. Adelgazó. Dejó de cuidarse. A veces lo encontraba sentado en el jardín, mirando las plantas de Arthur, pero sin ver realmente nada. Una tarde, 11 días después de la reunión, llamó a la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿puedo pasar?» Yo estaba bordando un mantel, una actividad que siempre me calmaba los nervios. Dejé la aguja. «Pasa». Entró despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Se quedó de pie en medio de la habitación, con las manos en los bolsillos. «Quiero que sepas que hemos encontrado un apartamento en el barrio de Capitol Hill. Tiene 2 habitaciones. Es bonito». «Me alegro». Él asintió. Pero no se fue. Había algo más que quería decir, y no sabía cómo. «Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto». Dejé el bordado sobre mi regazo. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos de Arthur que una vez me miraron con adoración infantil. Pero llegaron, ¿verdad? Sí. Se le quebró la voz. Y es culpa mía, no declaré. Mía. Porque te fallé. Dejé que todo pasara. Me quedé callado cuando debería haberte defendido. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba, aunque solo un poco. ¿Por qué, Ryan? ¿Por qué me hiciste esto? Se sentó en el suelo, allí mismo, igual que cuando era niño y venía a confesar que había roto algo o que había sacado una mala nota. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin freno. Porque tenía miedo. Miedo de perderla. Clare siempre ha sido intensa, exigente, y yo pensé que si no hacía lo que ella quería, me dejaría como las otras. Se secó la cara con la manga. Sé que suena patético. Sé que no es excusa, pero es la verdad. Y yo. ¿No tenías miedo de perderme a mí? Pensé que tú siempre estarías ahí. Que las madres siempre perdonan. Que yo podía hacer cualquier cosa y aún así tú me seguirías queriendo. La brutal honestidad de aquella confesión me golpeó como una piedra. Porque tenía razón. Yo lo había permitido. Le había permitido creer que mi amor era incondicional hasta el punto de destruirme a mí misma, que podía herirme sin consecuencias. El amor de una madre es grande, Ryan. Pero no es infinito. Tiene límites. Y tú cruzaste todos los míos. Sollozó, un sollozo profundo, desgarrado, como el de un niño que por fin entiende que los actos tienen consecuencias reales. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Esa pregunta quedó suspendida en el aire entre los dos. La verdad era que no sabía la respuesta. Todavía no. No lo sé, hijo. Pero sí sé esto. El perdón no borra lo que pasó. Y aunque algún día te perdone, las cosas nunca volverán a ser como antes, porque yo he cambiado. Y tú también tendrás que cambiar, si quieres recuperar sea una parte de lo que has perdido. Se quedó allí, en el suelo de mi habitación, llorando como no lo veía llorar desde que tenía 8 años y se cayó de la bicicleta. Y lo dejé llorar, porque esas lágrimas eran necesarias. Formaban parte de su educación. Los días siguientes estuvieron llenos de cajas y cinta de embalar. Ryan y Clare empaquetaban sus cosas con movimientos mecánicos. Yo me quedé en mi habitación la mayor parte del tiempo, dejando que el proceso ocurriera sin mi presencia. Sarah y Emily vinieron a ayudarme a poner la casa en orden después. Nos deshicimos de los muebles grises. Sacamos del trastero mis muebles viejos, llenos de historias. Volvimos a poner las cortinas terracota. Colgamos de nuevo los cuadros de Men. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Emily mientras colgábamos las fotos familiares que Clare había quitado. Estoy triste, admití. Pero también estoy en paz. Por primera vez en años, estoy en paz. El día 29, un día antes del plazo, llegó un camión de mudanza. Ryan y 2 mudanceros lo sacaron todo. Ropa, muebles, cajas, ese sofá gris que tanto odiaba. Clare lo supervisó todo con una expresión de furia contenida. No se despidió. Ni siquiera me miró.
Se subió al SUV, el que compraron con mi dinero, y se fue sin volver la vista atrás. Ryan fue el último en salir. Llevaba una caja de fotografías. Se detuvo en la puerta. Gracias por los $1.500. Te los devolveré, junto con los otros 80.000. No sé cuándo, pero lo haré. No lo hagas por mí, Ryan. Hazlo por ti mismo, para que aprendas que las deudas se pagan, que las promesas se cumplen. Asintió. Luego, con una voz pequeña, preguntó, ¿puedo venir a verte? Algún día, cuando las cosas estén más calmadas. Lo pensé. De verdad lo pensé. Llámame dentro de 6 meses. Si para entonces has empezado a cumplir tu palabra, si has demostrado que estás cambiando, podremos intentar reconstruir algo. Pero será diferente. Con límites. Con respeto. Lo entiendo. Hizo el gesto de abrazarme. Yo me tensé. Aún no estaba preparada. Él se dio cuenta. Se detuvo y, en lugar de eso, me dio un beso en la frente. Te quiero, mamá. Y lo siento. De verdad lo siento. Y se fue. Cerré la puerta detrás de él. Me apoyé en la madera. Y por fin, después de meses conteniéndome, de ser fuerte, de ser estratégica, me permití llorar. No lloré por Ryan, ni por Clare, ni siquiera por el dinero perdido. Lloré por la ilusión rota de lo que pudo haber sido y nunca fue. Por el hijo al que crié para que fuera un buen hombre y que, de algún modo, se perdió por el camino. Por los años que nunca recuperaré. Pero también lloré de alivio, porque mi casa por fin volvía a ser mía. Los meses siguientes fueron para sanar. Empecé a invitar otra vez a mis amigas los jueves. Carol, Linda, Susan. Tomábamos café y comíamos pasteles en mi mesa sin tener que pedir permiso, sin sentir que molestábamos. Sara y Emily volvieron a venir los domingos con los nietos. La casa volvió a llenarse de risas de niños, del olor a asado, de esas conversaciones largas que solo ocurren en las familias que de verdad se quieren. Adopté un gato callejero naranja que apareció una tarde en mi jardín. Lo llamé Artie porque tenía esos mismos ojos dorados que mi marido y esa misma forma tranquila de observar el mundo. Y poco a poco empecé a recordar quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible de mi propia vida. 6 meses después, Ryan llamó. Mamá, ya te devolví los 1.500. Los ingresé hoy. Y tengo ahorrados 3.000 para la otra cantidad. Sé que todavía queda mucho, pero estoy en ello. ¿Cómo estás, hijo? Hubo una pausa. Estoy mejor. Clare y yo estamos yendo a terapia. Ella sigue enfadada contigo, pero al menos está intentando entender por qué hizo lo que hizo. Y yo también. Estoy aprendiendo a poner límites, a no tener tanto miedo. Me alegro. ¿Puedo verte para tomar un café? Solo media hora. Lo pensé. Y esta vez la respuesta fue más fácil. Sí. Pero solo tú, y en una cafetería, no aquí. Aún no estoy preparada para que entres en esta casa. Lo entiendo. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Pero querer no significa olvidar. Significa recordar y elegir cada día reconstruir lo que se rompió. Un año después de aquella reunión familiar que lo cambió todo, estoy sentada en mi jardín. El sol de la tarde me calienta la cara. Artie, el gato, duerme sobre mi regazo. Mis plantas están floreciendo porque por fin tengo tiempo para cuidarlas. No todo es perfecto. Todavía tengo días duros. Días en los que echo de menos la idea de lo que pudo haber sido. Días en los que me pregunto si fui demasiado dura. Pero entonces recuerdo el candado, las humillaciones, las noches en las que me sentía una extraña en mi propia cama. Y sé que hice lo correcto, porque recuperé algo más valioso que una casa. Recuperé mi dignidad, mi paz, mi derecho a vivir sin miedo, sin culpa, sin tener que justificar mi existencia. Ryan viene a verme una vez al mes. Tomamos café. Hablamos. Ya van 4 visitas, y cada una ha sido un poco menos incómoda que la anterior. No sé si algún día volveremos a tener la relación que teníamos antes. Probablemente no.
Pero estamos construyendo algo nuevo. Algo basado en el respeto mutuo, en límites claros, en un amor que ya no es ciego, sino consciente. Y eso basta. Porque aprendí algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. La verdadera riqueza no es lo que posees. Es aquello que te niegas a dejar que te quiten. Tu paz, tu dignidad, tu derecho a vivir sin pedir perdón por existir. Y eso no me lo volverá a quitar nadie. Comparto esta historia no para que me juzguéis ni para que me aplaudáis. La comparto porque sé que hay muchísimas mujeres ahí fuera viviendo lo mismo, sintiéndose invisibles en sus propias casas, aguantándolo porque creen que es lo que les toca hacer. Y quiero que sepáis esto. No tenéis que aguantarlo. No tenéis que ser mártires. Podéis poner límites. Podéis decir que no. Podéis recuperar vuestra vida. Nunca es tarde para defenderos. Nunca es tarde para elegiros a vosotras mismas. Yo lo hice con 67 años. Y si yo pude hacerlo, vosotras también podéis. No dejéis que nadie os haga sentir pequeñas. Ni vuestro hijo, ni vuestra nuera, ni nadie. Sois suficientes. Siempre lo habéis sido. Y merecéis respeto, especialmente en vuestra propia casa, especialmente en vuestra propia vida. ¿Quieres más? ¿Esta historia ha tocado algo en tu corazón? ¿Te ha hecho pensar? ¿Te ha dado fuerzas para hacer lo que necesitas hacer? Déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. Cuéntame si estás librando tu propia batalla. No estás sola. Ninguna de nosotras lo está. Dale a me gusta a este vídeo si esta historia te recordó tu propio valor. Suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres que decidieron dejar de ser invisibles. Porque nuestras voces importan. Nuestras historias importan. Y mientras haya alguien dispuesto a contarlas, habrá esperanza para todas las demás. Con amor y respeto, Eleanor.